Tengan todos y todas muy buenas tardes. Con ustedes Astrid Lindo, una vez más y dándoles la bienvenida a la sexta edición de la Cátedra Hermanas Mirabal y Prudencia Ayala, esta vez en su segunda sesión, con el tema la experiencia de las clases virtuales en la Universidad de El Salvador. Nuevamente sean bienvenidos y bienvenidas. Dejo con ustedes unas palabras del maestro Danilo Ramírez, director del Centro de Estudios de Género. Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Vamos a iniciar una nueva jornada de la Cátedra Hermanas Mirabal, Prudencia Ayala. Gracias, maestra Astrid. Vamos a hablar esta vez de un tema muy importante, un tema que fue fundamental no solamente para la Universidad de El Salvador, sino que para la educación superior y la educación media, ¿verdad? Para todo el sistema de educación cuando se dio el confinamiento, ¿verdad? El momento en que tuvimos obligados que hacer uso de la innovación y la tecnología para poder continuar con nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Situación que favoreció mucho en el sentido de que se nos obligó a buscar conocimiento sobre la tecnología que ya teníamos. Obviamente, en el caso de la universidad, estábamos un poco rezagados, pues hacía pocos años que había iniciado la educación a distancia, no así muchas universidades privadas que ya tenían educación a distancia. Algunas asignaturas las hacían de manera híbrida, y cuando vino lo de la pandemia se le facilitó bastante, ¿verdad? Porque ya tenían experiencia. En el caso de nosotras y nosotros fue un poco más difícil porque no todos estábamos en esta dinámica de hacer uso del Internet. Obviamente habían iniciativas de docentes, tanto hombres como mujeres, utilizando esta herramienta para dejar tareas, para que se reunieran en grupo sus estudiantes, pero no era la generalidad. Nosotras y nosotros trabajábamos prácticamente presencial. Y estos recursos eran solamente cuando se les dejaba alguna investigación que realizaran y que ellos pudieran trabajar y ellas en equipo, pero no así como ya para que nosotras y nosotros tuviéramos esta tecnología ya de punta para poder trabajar con nuestras clases. Entonces, una de las poblaciones que fueron más afectadas, y es lo que vamos a escuchar ahora, es sobre cómo las mujeres entraron a esta dinámica, principalmente las mujeres maestras, que además de tener su responsabilidad como proveedora también del hogar, también ella tiene las responsabilidades del autocuidado, que este sistema patriarcal se lo ha dado, ¿verdad?, a la mujer, cuando debería de ser una responsabilidad compartida. Muchos hogares tuvieron que, la realidad los hizo ver que las tareas del hogar son compartidas, ¿verdad? Tanto de hombres como mujeres. Pues en esta ocasión vamos a hablar sobre eso, y ya les mencionó maestra Astrid que vamos a tener a la ingeniera Yariela Poroso, ¿verdad? La compañera es referente de género de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, y qué mejor escucharla en una facultad que en el pasado era prácticamente prohibida para mujeres, ¿verdad? Sin embargo, las mujeres, dentro de su proceso de identificación, de dignidad y de curiosidad por incursionar en la ciencia y dar aportes a la ciencia, lo hicieron, ¿verdad? Y ahora podemos ya mencionar varias mujeres que son investigadoras científicas, y que a estas carreras que anteriormente solamente era prioridad para los hombres, ahora también encontramos mujeres, como las matemáticas, las
la, la estadísticas, física, pero tenemos una historia de mujeres que han estado trabajando en esto. Entonces la compañera es la responsable de tecnología en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas y, como les digo, es nuestra referente de género. Así que ya no les quito más tiempo, los dejo entonces con la compañera Yariela Corozo, ¿verdad? Y que ella nos explique o nos platique prácticamente de las experiencias que se han tenido con educación a distancia y además con la prácticamente obligatoriedad que hemos tenido para hacer uso de la tecnología, para poder sostener las clases, para poder mantener el desarrollo hasta cierto punto normal de las enseñanza-aprendizaje de nuestra universidad. Así que adelante. Bien, y ahora tengo el gusto de presentar a ustedes a la ingeniera Yariela Corozo, especialista en programas de divulgación y recursos audiovisuales con enfoque científico, cultural, así como con enfoque educocomunicativo para canales de comunicación online y offline desde la institución, con experiencia en diagramación de boletines institucionales y con materiales en forma digital, pero sobre todo y ante todo una persona con una amplia experiencia en las clases virtuales, ¿verdad? Que tiene mucho que compartir con nosotras y con nosotros. Bienvenida, Yariela, es un gran gusto, es un honor para nosotros que estés con nosotros. Adelante. Hola, buenas tardes a todas y todos. Es un verdadero gusto para mí hablar este día sobre este tema tan importante que pues para nosotros como parte de la comunidad universitaria tenemos que estar, digamos, cada vez más enterados de lo que nos acontece y que nos afecta a todos, no solamente a los estudiantes universitarios, sino también a nosotros como personal administrativo y, por qué no, también al personal docente. Bueno, en este contexto voy a hablar un poco hacer una pequeña introducción acerca del surgimiento y crecimiento también que ha tenido el tema de las clases virtuales en la Universidad de El Salvador. Y como bien lo dijo Astrid al inicio, pues venimos de una época en donde la pandemia prácticamente nos obligó a tener que hacer uso de la tecnología. No es que no tuviéramos quizás como un acercamiento nosotros como universidad a este tipo de tecnología, a este tipo de recursos, sino que estaba, digamos, en aquel momento como de un uso exclusivo para la universidad en línea. Como todos sabemos, bueno, la universidad a distancia, educación en línea, en la Universidad de El Salvador, se abre a partir del año 2016 con cierta oferta académica, ¿no? En el caso de la facultad a la que pertenezco, pues se ofertaron 3 carreras, modalidad a distancia, que se llaman licenciatura en enseñanza de la matemática, licenciatura en enseñanza de las ciencias naturales y la licenciatura en informática educativa. Entonces ya para el 2016 tenemos esta experiencia, se capacita el personal y también se hace la divulgación correspondiente y también se empiezan, digamos, a abrir este tipo de tecnología, ¿no?, al estudiantado. ¿Cómo se hizo? Bueno, se crearon aulas virtuales, se capacitó al personal docente que estaría, digamos, inmerso en este proyecto, etcétera. Pero digamos que para ese año era como de un uso bien exclusivo y bien reducido de esa población que se atendía. Entonces ahora, pues es necesario, digamos, hablar que después de que vemos que nuestro mundo cada vez está más digitalizado y que la educación ha experimentado una transformación significativa, las clases virtuales podríamos asegurar que se han convertido en una parte integral de nuestras vidas académicas, para todos los que estudiamos. A medida que se avanza, pues se va hacia un entorno educativo más digitalizado, con más uso de tecnología, con más uso de TIC, y que son todo lo que tiene que ver con la tecnología y de la información y las comunicaciones, ¿no?
Y luego, a medida que se va avanzando en este entorno, pues se logra comprender que hay surgimiento de esta necesidad de clases virtuales, porque no solamente es que se crece la necesidad, sino que también se crece la oferta de este tipo de tecnología, ¿no? Entonces es como que van a la par, digamos que dependiendo de las soluciones tecnológicas que se van dando en relación del tiempo, pues también ahí van surgiendo las necesidades de poder llegar al estudiantado de otra forma. Luego también tenemos que reconocer la importancia de analizar las experiencias que nosotras las mujeres tenemos en este entorno educativo, ya que la participación de las mujeres a través de este tipo de educación, de este tipo de modelo educativo, son definitivamente consideradas como un éxito, pues, porque nos asegura que estamos buscando un modelo de educación inclusiva y también equitativo. Es decir, también que en nuestro país, este surgimiento de las clases virtuales, en específico en la Universidad de El Salvador, pues ha ido adoptando esta modalidad no solamente para uso de las carreras modalidad a distancia. Como hemos hablado, en el 2020 la pandemia nos obliga a que tenemos que tener una cuarentena, todos pasamos todo ese proceso, no solo a nivel de país, sino a nivel mundial. Entonces, esto hace que también se tomen medidas institucionales que garanticen que también los estudiantes que se encuentran en modalidad presencial tengan que hacer uso de este tipo de tecnología. Es así que para el caso de la facultad, por ejemplo, se toman ciertas disposiciones administrativas en las que se mandata a todas las escuelas. En este caso, nosotros estamos compuestos por las escuelas de química, de biología, de matemática y de física. Se les mandata que también tienen que hacer uso ya de este tipo de modelo. En ese caso, pues lo que se hace es que también se empieza la necesidad de capacitar a todos los docentes que van a hacer también ya uso de estas tecnologías y van a tener que trasladar los conocimientos a través de estas tecnologías, porque ya no es el docente en el aula de clases presencial con su pizarra o su cañón, sino que ahora tiene que hacer uso no solamente de una videollamada donde va a trasladar sus conocimientos, sino que también de otras técnicas, de otro tipo de programas que le permitan facilitar al estudiante documentos, facilitar experiencias educativas. En nuestro caso, en muchas de las carreras, había que ver la manera de innovar. ¿Innovar en qué sentido? En ver de qué manera se le trasladaba al estudiante que pudiera tener posibilidades de hacer sus prácticas de laboratorio. En este sentido también las clases virtuales también han ganado popularidad, ¿verdad? Y se han convertido en una parte integral de la oferta académica. Nuestro caso específico de la facultad, pues les comentaba que tenemos tres carreras modalidad a distancia y de alguna manera, pues nuestro modelo educativo ha sido bastante exitoso en el sentido que tenemos bastante demanda de estudiantes. Voy a permitirme leer en un momento una estadística que tenemos del total de estudiantes modalidad a distancia. Por ejemplo, para el caso de la licenciatura en informática educativa, según los datos que nos ha proporcionado la Administración Académica de la Facultad, para el ciclo 2-2022, en las carreras modalidad a distancia, tenemos una población estudiantil de 457, haciendo un total de 457, de los cuales para nuevo ingreso en el género femenino son 67 mujeres y en el género masculino 49. Mientras que de antiguo ingreso, para el caso del género femenino, son 148 mujeres y 193 masculinos. En el caso de la licenciatura en enseñanza de la matemática, para nuevo ingreso, se contó con la inscripción de 51 estudiantes mujeres y 28 estudiantes hombres. Para el antiguo ingreso se tenía una población femenina de 114 y una población masculina de 92, haciendo un total de 285 estudiantes. En el caso de la licenciatura en enseñanza de las ciencias naturales, se tenía una inscripción de nuevo ingreso
de 55 mujeres y de 22 estudiantes hombres. Luego que en antiguo ingreso teníamos 139 mujeres y 79 estudiantes inscritos que son del género masculino, haciendo un total de 295. Que estos datos en realidad nos arrojan que tenemos una población total de estudiantes en esta modalidad de 1,037. ¿Qué es lo peculiar de esta estadística? Déjenme contarles que en nuevo ingreso hacíamos un dato total que son 173 mujeres las que han optado por este tipo de carreras versus un 99 estudiantes que son del género masculino. Y vemos cómo se ha incrementado el número de participación de las mujeres. Igual en el caso de la estadística que tenemos de antiguo ingreso, en donde vemos que mujeres hay 401 estudiantes inscritos y 364 son varones. En ese caso, vemos cómo prácticamente hay como mucho interés, bastante interés y bastante participación a nivel de mujeres en estos espacios. También es importante, quisiera destacar este dato porque considero que es también bastante importante señalar. En el caso del año 2021, tuvimos ya a nivel de graduados, este sí es un dato a nivel general, no solamente de las carreras modalidad a distancia, sino que también modalidad presencial. Y tenemos que para el año 2021 se graduaron 47 mujeres versus 50 estudiantes del sexo masculino. Pero para el año 2022 ya se graduaron 70 mujeres versus 65 estudiantes del sexo masculino. Entonces vemos que también hay un aumento de la estadística de la presencia de las mujeres. Otra cosa importante que considero que es importante mencionar es que dado este surgimiento de la necesidad de la oferta educativa, tenemos que ver cuáles son como las ventajas que se tienen. Y bueno, esto de las clases virtuales ha ganado cierta popularidad y nos ha hecho ver que la infraestructura tecnológica nos permite tener o abordar varias plataformas de aprendizaje en línea, así como de capacitación, no solamente para los estudiantes, ¿no? Sino que en el caso de los docentes. Y esto es importante porque cuando te hablo del tiempo de la pandemia, que es como la parte coyuntural donde se toma o se hace un cambio radical en el modelo educativo en la Universidad de El Salvador, vemos que estaba la necesidad de los docentes de actualizarse en temas de manejo de Office 365, de manejo de plataformas para videollamadas como Meet, como Zoom. En el caso, la Universidad de El Salvador pues adquiere toda la plataforma de Google y nos permite tener ya esta virtualidad de llamadas a través de Meet. También tenemos el apartado de Office 365 con Teams. Entonces, todas estas plataformas de alguna manera no habían sido utilizadas por los docentes que estaban bajo la modalidad presencial porque no tenían como esa necesidad de transmitir los conocimientos a los estudiantes a través de esas plataformas. Entonces, vemos cómo es importante tomar, digamos, en cuenta esta situación para poder entender que también este modelo nos permite tener cierta flexibilidad, tanto como docentes, también como estudiantes, ¿no? ¿Y flexibilidad en qué sentido? Bueno, la flexibilidad nos permite no solamente acoplarnos a ciertos horarios, a ciertas necesidades educativas de los estudiantes. Vemos que con la tecnología también podemos incorporar subtítulos a las videollamadas. O sea, hay muchas herramientas que pueden venir a, digamos, solventar ciertas necesidades educativas que anteriormente no podíamos tener al interior de un aula presencial, un aula tradicional, por decirlo de esta forma. Entonces, esto nos permite adaptar estas necesidades de los estudiantes a un entorno virtual. Otro aspecto importante y que es esencial comprender que estas herramientas y recursos digitales que han sido utilizadas en las clases virtuales incluyen plataformas de aprendizaje en línea,
por ejemplo, como sistemas de gestión de aprendizaje y videoconferencias que nos ayudan a que la comunicación sea en tiempo real y que tengamos cierta interacción tanto con profesores y estudiantes, ¿no? Estas aulas virtuales nos ofrecen también una gama de recursos como de presentaciones multimedia, como de poder hacer uso de compartirle en tiempo real al estudiante un documento, como poder generar foros de discusión, como poder hacer incluso grupos de trabajo a nivel virtual en donde yo les doy un tiempo determinado a los estudiantes y entonces ellos se reúnen, tratan un tema, lo exponen, lo presentan. Hay facilidad de evaluación, hay facilidad de registro de los estudiantes y también hay bastante facilidad del seguimiento del progreso del estudiante en el aula. Eso es bastante importante porque vemos que la tecnología no es del todo mala, sino que tenemos que ver que la tecnología nos ayuda a que podamos poner en práctica mejores controles, mejores registros, más seguimiento y también de alguna manera que nos actualizamos con los contenidos y nos actualizamos en materia de herramientas de aprendizaje. Otra cosa, otro aspecto importante, déjenme comentarle, es que tenemos la posibilidad de analizar las experiencias de las mujeres en este entorno educativo. Y es que las clases virtuales pueden presentar ciertos desafíos, ¿no? Y oportunidades específicas para las mujeres. Y esto, de hecho, es uno de los puntos de los que se habló recientemente estuvimos pues conmemorando el Día de la Mujer y dentro de los objetivos que se tenía era romper la brecha digital. Estábamos con eso, ¿no? Romper la brecha digital, pero cuando hablamos de brecha digital, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos justamente a esto, que muchas veces las mujeres no tenemos como las condiciones económicas, los recursos, digamos, tecnológicos para poder acceder a estos tipos de aprendizaje a nivel ya digital. Entonces, estos momentos en los que se apertura este modelo educativo, este uso de la virtualidad, nos permiten identificar incluso cuáles son las necesidades en materia de género, ya específico al papel de la mujer y su entorno, ¿verdad? ¿Cómo es que le afecta este fenómeno a las mujeres? Si esto le afectará de manera positiva porque tiene ya una cierta participación más constante y un éxito académico, o si en realidad al ver temas de datos estadísticos nos encontramos que siempre tenemos índices bajos de participación, ¿no? Entonces, en estos aspectos de poder analizar estas experiencias, se hace pues bastante necesario, ¿no? Buscar siempre la equidad de género, o sea, que no perdamos de vista como universidad que se tiene que tener un principio fundamental de enfoque participativo, inclusivo y obviamente enfocado a la equidad de género. ¿Por qué? Porque no puedo yo venir a dar una clase exclusiva solo para cierto género o darle cierta ventaja a otros géneros. No, o sea, tengo que dar por igual las condiciones de los modelos educativos a mis estudiantes. ¿Y de qué manera también tengo que garantizar eso? Bueno, con la participación y la retroalimentación que obtengamos acerca también de los temas que damos y vemos también cómo pueden ir destacando nuestras alumnas en ciertos aspectos, ¿no? Muchas veces, incluso en este caso, voy a hablar particularmente de la facultad y de esta experiencia que tuvimos el 8 de marzo, en donde pues yo hice... Perdón la interrupción, Daniela, faltan 3 minutos. Ok, donde yo hice uso, digamos, de ciertos contactos de estudiantes que han estado, pues que han sido, ¿no? Alumnos de esta facultad y que son ejemplo exitoso, que pueden insertarse en un ambiente laboral, en un campo laboral que les permita no solamente ser líderes en el tema que ellos manejan, por ejemplo, ciencia de datos, conocimos a una chica que es experta en STEM, y así, ¿verdad? Sucesivamente, tenemos varios cuadros académicos que tú ves que en realidad están haciendo la diferencia, la están marcando. ¿Y cómo tú puedes ver tangible este resultado? Porque no solamente dejan huella su presencia en
X proyecto, sino que también ellas están permitiendo a otras mujeres a crecer. El caso de una de las chicas que está en un proyecto que se llama Científicas de Datos, que incorpora este término de género, porque alienta a las mujeres a que puedan hacer uso, bueno, primero que conozcan los modelos de ciencia de datos, pero también que puedan incursionar en materia de becas, de solicitudes de becas con ONU Women o con este programa de becas STEM. Entonces vemos que sí es posible hacer un buen uso. Y bueno, en conclusión, considero que la adopción de estas medidas que se han hecho a través de la Universidad de El Salvador están en una constante evolución. Y esto nos permite adoptar herramientas y recursos digitales para hacer más cercano el acceso a los estudiantes. No solamente a los estudiantes en materia, como hemos hablado, de equidad de género, sino que también una inclusión para las personas con discapacidad. Así que ese también considero que es un apartado muy importante de la inclusión, que no solamente hablamos en materia de género, sino que también incluir todos los tipos de personas a los que tienen, pues ya lo constituye, ¿no? Ya nos manda la Constitución de El Salvador al decir que toda persona tiene derecho a una educación digna. Así que pues esto sería prácticamente mi participación. Astrid, yo estoy encantada de haber podido pues comentar un poquito con ustedes acerca de esto y estoy a la disposición siempre que ustedes lo requieran de poder compartir más temas con la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Yariela. La verdad es que es sumamente interesante cómo el acceso, digamos, a la formación virtual ha permitido que no solamente que aumente la participación de las mujeres en carreras que no son tradicionales para las mujeres, como en el caso de ciencias naturales y matemáticas, ¿verdad? No solamente eso, sino que también haya incrementado la proporción. Entonces, eso me parece más interesante. Yo recuerdo una cosa que se me quedó grabada en una madre de familia, y creo que esto tiene que ver. Una madre de familia me dice: yo estoy fascinada con el tema de la educación virtual, porque miren, me estoy ahorrando un montón de plata. Me estoy ahorrando el pasaje de bus todos los días, y además el gasto de la comida, porque le tengo que dar dinero para que coman en la universidad. Entonces, de ahí me salen $5 diarios, me dijo. Y pues el costo de la internet no es tanto, ¿verdad? Y entonces además me decía el tema de la seguridad, ¿verdad? O sea, yo cada vez que se va mi hija a la universidad, yo estoy con angustia de cómo le va a ir en el camino, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí siento que hay una ventaja y claro, y se ven las cifras, ¿no? Se ven las cifras. Ahora, yo tengo una experiencia personal con grupos de estudiantes que a lo mejor igual se darían en forma presencial. Uno que, y sobre eso quisiera que habláramos, es el tema de que la mujer recibiendo las clases desde su casa está como más pendiente de que si los hijos están en casa, que si pasó el del agua cristal, que si pasó el señor vendiendo pan, etcétera. Y por otro lado también, como normalmente sucede, cosa que también tendría que cambiar, pero el caso es que si hay un familiar enferma en una familia, a quien le tocan los cuidados es a la mujer, ¿verdad? Entonces, he tenido estudiantes que están pendientes de problemas de salud de la mamá, del papá, de algún hermano y todo, y que son ellas las que tienen que llevar al hospital, etc. El otro tema, y el otro tema también es cuando hay defunciones también, pareciera ser que también esos
no solamente son esos apoyos emocionales, sino que también el tema de los trámites, como que le toca más a las mujeres que a los hombres, ¿verdad? No sé si eso se ha notado como experiencia, digamos. Digo, esta es una experiencia muy personal mía, pero supongo que muchas maestras y maestros la han estado teniendo. Sí, de hecho, Astrid, bueno, estuve recientemente participé en un diplomado en donde se hablaba de estos aspectos que tú mencionas. Por ejemplo, para uno de mujer, tener clases virtuales, y me ha pasado ahora en la maestría, que si estoy en mi casa, pues yo me puedo sentar exactamente a lo de la clase virtual, pero para mis hijos, por ejemplo, mamá está en casa. Entonces, es una cosa que ellos no, a pesar de que sí tienen cierta consideración, pero de repente tienen algo, les surge una idea, quieren alguna cosa, entonces, mamá esto, mamá lo otro, o sea, y puede estar, digamos, mi compañero de vida puede estar conmigo ahí, pero acuden a uno para la resolución de problemas, ¿no? Entonces, no solamente nos enfrentamos a ese hecho, sino que también a que tradicionalmente tenemos el rol de que como estamos en la casa, pues tenemos que tenemos que procurar que haya alimentación, procurar que esté los comprados en la refri, que esté disponible X cosa, que se hayan pagado los servicios. O sea, generalmente esas responsabilidades siempre siguen cayendo sobre nosotros y no hay una excepcionalidad o no hay una forma de decir, excúseme, no puedo, porque estoy dedicándome a mi formación profesional, ¿sí? Es en el caso de nosotras las mujeres que somos mamás. Y en el caso de las mujeres que son hijas también pasa esto, que muchas veces están en su clase virtual, pero de repente puede ser que, bueno, ya vino tu papá, necesito que vayas a comprar tortillas o anda a servirle a tu papá. Entonces, no hay como una comprensión a nivel social donde diga, bueno, es prioritario que las mujeres se formen, ¿sí? Porque muchas veces pasa eso, que entre la familia pues nos vamos poniendo ciertas barreras. Y la cuestión es que siempre está marcado ese hecho de que si está un hijo varón y está una hija eh, mujer, pues prefiero ir a molestar a la hija mujer para que le sirva la comida al papá, por ejemplo. ¿Sí? Y le recargamos esa responsabilidad directamente, o sea, como una forma cultural a la mujer, ¿no? Entonces, ese aspecto sí creo que está súper presente todavía y es una cosa que se debe de trabajar, pienso, y por eso creo que es indicado, pues, contar con ese tipo de experiencias, porque si tú hablas con otras mujeres, generalmente te van a decir eso. Nosotros en ese diplomado hablamos, interactuamos, y llegamos a un punto donde coincidimos que sí, o sea, que todas hemos vivido eso en algún momento y no importa la edad que tengas, siempre se te va a recargar la responsabilidad del hogar, siempre se te va a recargar la responsabilidad de lo que tú manifestabas, si hay hijos enfermos, si la mamá está enferma, que tengo que ir a dejarle comida al hospital, que yo voy a ir a sacarle la cita, o sea, siempre es a la mujer. Y si es al contrario, si los hombres son los que están formando, generalmente ellos están en su clase y es una cosa de, por favor, no puedo hacer, no soy multitasking, nos dicen a veces, ¿no? Y ustedes sí, entonces ahí se justifican, se excusan y es lo que nosotros las mujeres no podemos hacer, no nos podemos dar ese lujo. Eso en ese término. Lo otro es lo que tú me hablabas también de la parte de la economía y de la seguridad. Muy cierto, de hecho yo tengo una sobrina que está estudiando en ingeniería, este año es su primer ingreso y bueno, resulta que ella también desde la casa se me dice, mira tía, si no gasto en pasaje, justamente el internet es lo único, ¿verdad? Y la energía, pero tienen, digamos, ese espacio para poder estar más como concentrados. En el caso de ella que pasa, digamos, sola, se dedica, digamos, a eso. Pero esa sería, digamos, una parte positiva que nosotros tenemos. De ahí por lo demás, pues decirte que otra de las experiencias a nivel personal que se me ha dado es que muchas veces a mí me toca, bueno, mis jornadas laborales son súper largas, yo estoy en la universidad de las 6 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde,
Pero yo desde esa hora yo estoy pues trabajando, mandando correos, haciendo cosas, me he metido en un diplomado de acceso a la información y que también es a nivel virtual, y me toca que a las 6 que vengo, porque pues a esa hora me toca venir, en ese intervalo entre lo que estoy esperando a entrar a mi hora laboral, pues a esa hora tomo mi curso virtual, porque estoy yo sola y sé que no me van digamos, a interrumpir o algo. Entonces, lo hago a esa hora. Y en el tema de la maestría, generalmente, pues, me toca hacer las tareas cuando mis hijos se han dormido. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos también? A cierta manera, pues nos enfrentamos a un desgaste mental bastante, que tenemos que luchar bastante con eso, porque si yo a veces hago cuentas de todas las horas en que estoy trabajando, maquinando cosas, y veo que pues a veces es hasta más de 16 horas. Y pues de alguna forma, pues tenemos que ver que la formación sí es importante, pero el costo para las mujeres en realidad es bien alto. O sea, tener que invertir en nosotros es bien alto el costo, no solo físico, sino emocional. Y yo te lo digo, me estoy recién empezando una maestría que yo había postergado por muchos años, porque yo decía, mis hijos están bien pequeños, no puedo, tengo que ocuparme de ellos. Y ahora que veo que uno de mis hijos está un poco más ya mayor, ya me ayudan un poco más, entonces yo sentí, bueno, este es el momento. O sea, es lo hago ahora o nunca. Y pues considero que de alguna forma, a pesar de eso, siempre hay ciertas inquietudes, ¿no? Que vamos pues ahí atravesando, pero que pues al final uno tiene la meta trazada y dice, vale la pena, o sea, voy a seguir, voy a continuar porque yo quiero esto, ¿no? Pero ya es parte de una convicción y también un poco del apoyo que te puede dar tu familia, ¿no? Para poder concretar tus metas. Uh-huh. A continuación tenemos a nuestro director nuevamente, el licenciado maestro Danilo Ramírez, con la conclusión y los retos a futuro de estas experiencias. Gracias, maestra Astrid. Bueno, ha sido excelente la presentación que hace la ingeniera Yariela Poroso. Realmente nos ha llevado por toda esa experiencia que se vivió durante el confinamiento y posterior al confinamiento, porque hemos tenido que seguir en esta modalidad, principalmente nuestra sede central de la Universidad de El Salvador, por toda la remozamiento y nuevas construcciones que se están haciendo dentro de la universidad de cara a los Juegos Centroamericanos 2023 que se van a desarrollar en el mes de junio y la primera semana de julio. Entonces se nos ha obligado prácticamente a hacer uso de esta tecnología. La universidad también, para poder facilitar el trabajo del personal docente, le ha estado proporcionando cursos que no tienen costo para el docente y la docente, pero que sí la universidad ha invertido. Se nos ha estado dando o mostrando las metodologías que podemos utilizar, la elaboración de videos para poder presentar de una forma más o menos nuestro trabajo, la elaboración de presentaciones que podamos subir a la hora de estar con el estudiantado platicando, y eso es lo que nos ha contado Yariela de manera magistral, ¿verdad? Y que muchos de nosotros al principio tuvimos temor, principalmente que la población docente dentro de la Universidad de El Salvador bueno, hay muchos que estamos arriba de los 45 años, entonces ya a esa edad es un poco, no es difícil, pero sí un poquito más complicado el hacer uso de la tecnología. No es así como los jóvenes, bueno, nuestras hijas e hijos son las que nos enseñan, ¿verdad? Cómo se usa aquellas aplicaciones del móvil y lo mismo en la computadora, ¿verdad? Yo me fijo que compañeras y compañeros cuando estamos a veces participando en la clase, espérate que le voy a preguntar a mi hijo cómo es que hago esto, de cómo paro la grabación y cómo hago estas cosas. Pero así hemos ido aprendiendo. Siempre se dice de que hay un dicho que dice, hay un refrán que dice, no hay mal que por bien no venga, porque
siempre que se dan conflictos, que se dan males como el que hemos vivido, hace que la mente humana se desarrolle más, que innove, que proponga y que nos obligue a hacer cosas nuevas y que al final, al evaluarlas, son mejores, ¿verdad? Entonces, en el caso de lo que estamos viendo, lo que mencionaba la ingeniera Yariela, es que hemos logrado tener nuevas modalidades para poder seguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero lo más importante, quizás podríamos recalcar, es que con esto, con los avances tecnológicos, que se ha evolucionado de manera vertiginosa, porque cada vez, bueno, si nosotros lo empezamos a ver al hacer uso de las computadoras, ¿verdad? Los ordenadores, cómo fueron cambiando, de que cada año estaban cambiando los software y así ya cuando tenían 2, 3 años ya nos decían que ese software era obsoleto y hay que buscar otro, y las aplicaciones. Entonces es bien importante. Lo único que se pierde un poco la parte afectiva, ¿verdad? La presencia con el estudiantado hace que la clase pueda interactuarse de una manera que se mantenga lo formativo más que lo sumativo, entonces en eso. Pero sí, los valores y prácticas de creatividad e innovación han desempeñado un papel muy importante. Y esto hace que muchas veces pongamos en tela de juicio, ¿verdad? Las metodologías que hemos utilizado anteriormente, al mismo tiempo nos hace poner en tela de juicio los currículos de las carreras, la necesidad de actualizarlo, la necesidad de plantear nuevas modalidades, y como lo decía Yariela, principalmente en las ciencias naturales, hemos visto cómo se ha innovado, por ejemplo, el presentar a través de un video las prácticas del estudiantado en las cátedras como de química, biología, anatomía, y la experiencia que se tuvo. También mencionó sobre el problema que se da cuando estamos trabajando desde nuestras casas, y principalmente lo mencionaba las mujeres, ¿verdad? Que por responsabilidad del cuido, ¿verdad? Y el autocuido que tiene, entonces muchas veces le cuesta estar atendiendo las clases, ya sea que sea una profesora, ya sea que sea una docente, perdón, una estudiante. Entonces es bastante difícil estar llevando todas las cosas al mismo tiempo. No así en el caso de los varones, y casi siempre se les hace las cosas, ¿verdad? No es generalizado, pero sí la mayoría se les hacen las cosas, que mencionaba ella que llegaba el papá y la mamá le decía a la hija que estaba recibiendo clase, vaya a servirle a su papá, ¿verdad? No hacía al hijo. Entonces son situaciones que se vivieron, y eso hacía un poco que en ese sentido sí no ayuda a que sea más eficaz la enseñanza de esta forma. Y también una cosa que mencionó, dentro de muchas muy interesantes, es la cantidad del estudiantado mujer, ¿verdad?, que tenemos en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Como les decía, carrera que hasta cierto punto había sido masculinizada, ¿verdad?, pero que últimamente tenemos buena cantidad de mujeres estudiando matemática, física, química, biología, ¿verdad? Biología siempre ha sido una carrera donde la presencia de las mujeres ha sido bastante significativa, pero en el caso de matemáticas, no mucho, ¿verdad? Y así lo hemos visto también en las carreras de ingeniería, aquellas carreras que anteriormente solamente eran para hombres, ¿verdad? Pero vemos ya la incursión de muchas mujeres, y con una calidad de estudiantado, ¿verdad?, que tenemos, que ellas han logrado coronar su carrera y estar ahorita en puestos de trabajo con mucha responsabilidad. Es más, en esta última gestión que estamos viendo a nivel de los ministerios y las autónomas, estamos viendo muchas mujeres jóvenes también trabajando y demostrando la calidad y la competencia y la formación que han tenido
no solamente en nuestra universidad, sino que en las otras universidades que también han estado innovando, revisando sus currículos y poniendo a la tecnología como base para poder desarrollar una mejor ciencia, ¿verdad? Y principalmente en el caso de nosotras y nosotros docentes, una mejor enseñanza de calidad. Y como le decía, fundamental que también el estudiantado con estas herramientas ha logrado construir educación y no solamente recibirla, no solamente ser un reservorio de la educación, sino construirla, participar. Entonces, ha sido bastante excelente. Muchísimas gracias, Yariela, y también agradecerles a todas y todos, ¿verdad?, que se han conectado para poder estar recibiendo esta cátedra de hermanas Mirabal y Prudencia Ayala. Ya estamos prácticamente a la mitad prácticamente de las cátedras, ¿verdad? Pero estamos muy, muy, muy emocionados y emocionadas. En esta ocasión la cátedra ha estado prácticamente trabajando más en los temáticas que nos afecta a los y las compañeras de educación superior. Así que gracias. Adelante, Astrid. Bien, muchas gracias, maestro Danilo. Y ahora no nos queda más que invitarlos a la próxima sesión, invitarlos e invitarlas a nuestra próxima sesión, donde veremos el 30 de junio la formación virtual desde las organizaciones feministas.